voy a saludar a Jorge Hernández, él es presidente de la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, Aquí estoy un poco lejos, pero creo que se me ve bien a pesar de la distancia. se te ve estupendamente bien, Jorge, y como siempre sonriente y como decía, batallador, ¿no? Porque sigues ahí luchando día a día y ayudando a mucha gente, que eso creo que de entrada hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que lo que intentamos es prestar un servicio Ujú. y la decisión que he tomado es invertir la vida que se va muy rápido en intentar hacer algunas cosas buenas. Claro. Y algunas me salen bien y otras no tan bien, pero lo intentamos. Bueno, justo Jorge, cuando hablaba del el tema que íbamos a abordar en el día de hoy, en el chat del programa, ya había personas que iban escribiendo y hay una persona que ha contado su caso, que pudo salir, ¿no?, del mundo de las adicciones y sobre todo dejaba bien claro que uno de los problemas que nos encontramos a día de hoy es sobre todo que una de las peores drogas es el alcohol, ¿no? Y es legal y se vende y no hay ningún problema, ¿no? Digo, no hay ningún problema a la hora de venderlo porque, claro, cualquiera puede acceder a eso y luego salir es uno de los graves problemas que nos vemos en esta sociedad todavía, en pleno siglo XXI. Pues sí, además es una droga social que es muy difícil no moverte en medio de ella, ¿no? Mm. Pero el proceso de las adicciones funciona con muchísimas cosas. Te puede sorprender que hay gente adicta a la tele. O sea, que está todo el día sentada y que además le cuesta levantarse. Los procesos, las relaciones adictivas Mm. se dan con personas, con cosas. Por eso se habla hoy de adicciones comportamentales que tienen que ver que son sin sustancias, ¿no? Que tienen que ver con con las tecnologías. Entonces, que ya no se puede hablar de nuevas, son las tecnologías. O sea, los procesos adictivos se dan con muchísimas cosas. Es una trampa pensar que la culpa la tienen las sustancias. Eso es un Ujú. error. Eso es un error. O la culpa la tienen las cosas a las que estamos adictas, que las deberían prohibir, porque yo me gusta, lo que pasa es que se me hace largo contarlo, pero me gusta siempre contar algún tipo de historia. Imagínate que de pronto eh, estamos todos y nos dedicamos con unos rotuladores negros de Mm. esos que están por ahí a pintarle la seta del zorro a la gente en la frente, ¿no? Y entonces, bueno, en los colegios todo el mundo está con un boli de eso, con un rotulador y dale. Entonces, imagínate tú lo que ocurre, ¿no? Inmediatamente, ¿qué es lo que la primera decisión que se toma? Pues quitar los rotuladores negros. Mm, Claro. me explico, después, de Sí. pronto dices, bueno, pues ahora lo vamos a hacer con los rojos, ahora vamos a tirar pistolas que al final, las cosas no son las responsables. Claro. Somos las personas las que tomamos la decisión. Por lo tanto, todo proceso, por eso nosotros reivindicamos mucho desde la ECAD que en este momento el tema de las adicciones es un tema importante que tenemos que afrontar, que a veces no se visibiliza lo suficiente y que además hay que hacer un trabajo muy serio de prevención, Ujú. muy serio de prevención. Pero prevención en las adicciones en Sí, sí, general, en ¿no? general, No en general. solamente las que son con sustancias. Es verdad que a unas afectan a la salud de una forma determinada, muchas veces muy Ujú. grave, y después hay otras que la salud mental también te la ponen en juego, ¿no? Y Jorge, ¿qué hace una persona que pueda caer en una adicción, sea cual fuere, que es más débil que otras, que es más propensa a ello, que no sabe decir que no? ¿Dónde está la clave? Tiene mucho que ver con las circunstancias en las que se están viviendo, con las situaciones de vulnerabilidad. Eh, Muchas veces, fíjense usted, una de las cosas que decíamos el otro día en la ECAD y que veíamos de forma en las entrevistas, en el estudio que hicimos, que fueron unas casi 1.255 personas, una de las cosas que nos dábamos cuenta es que la gente que nos demanda ayuda, el rostro que tienen claro, porque yo no puedo hablar de lo que está pasando con las drogas, estoy Mm. hablando de la demanda, la gente que nos llega a los distintos centros, que hemos hecho en este tiempo, en el año 2021, más de 24.000 hemos atendido, o sea, de 12.000 que hemos hecho de prevención más otras 12.000 que hemos hecho en tratamiento, ¿no? Ujú. Una de las cosas que me preguntabas era que de lo que yo noto es que el rostro de las adicciones está marcado por la pobreza Claro. y la vulnerabilidad. O sea, ese tipo de problemas afecta muchísimo más a las personas más empobrecidas. Y eso se nota. Con lo cual, en ese espacio, en ese mundo, estamos trabajando, intentando ver cómo... Y claro,
Y el problema es que la solución requiere una visión global, una visión Ujú. holística, ¿no? O sea, una persona que nos llega también con un problema de vivienda, nos puede llegar con un problema de empleo, nos puede llegar con un problema de salud mental, nos puede llegar con mil problemas a nuestro. Y ahora que estamos, muchas organizaciones, estamos trabajando con gente de la calle, pues imagínense todo lo que tenemos alrededor. O sea, que los éxitos dependen también de la capacidad que tengamos de tener una visión global e intervenir en todas partes. Porque Claro. si una persona sale de las drogas, pero no tiene trabajo, o no me explico lo que Sí, sí, espero sí, sí. explicarme. Al final es como un bucle, ¿no? O sea, es como la Claro. desesperación de decir, bueno, con esto me puedo evadir de todos esos problemas y a lo mejor pues me sirve para durante un rato no ser consciente, ¿no? De esa salida que no encuentro. Yo creo que tenemos un Ujú. reto que tenemos que trabajar conjuntamente las administraciones y toda la gente que trabajamos en el mundo de lo social, pero las administraciones es que a veces compartimentamos demasiado los problemas. Las personas Mm, son una, y lo que no pueden ir de ventanilla en ventanilla a arreglar problemas, tenemos que tener una visión muchísimo más global claro. del tema. Bueno, por aquí dicen, Jorge dice, Marco dice, la fuerza de voluntad para salir es primordial y también el entorno en el que vives. Claro, yo siempre digo que hay mucha gente que se ríe porque lo llevo diciendo hace un mogollón de años y Ujú. yo creo que sigo sin cambiar hasta que alguien me demuestre lo contrario. Yo siempre digo que hay cuatro patas en un proceso de salida de las adicciones, cuatro. Una que tiene que ver con una persona que quiera, Ujú. pero a veces la persona no quiere, pero tiene una familia que apoya. Eso es el segundo elemento. Tres, profesionales que sepan. A ver, la gente dice, yo entré solo y salgo solo. Y hay gente que lo logra, ¿eh? O sea, pero Sí, eso es lo que yo llamo la excepción que confirma la regla, ¿no? Pero cuando uno entra en un proceso adictivo duro y esa historia, no es fácil salir solo. Con lo cual, familia, una persona que quiera salir, un equipo de profesionales que, bueno, pues yo creo que la red que tenemos en Canarias, la de CADE, es una red potente y además muy buena. Yo creo que somos muy buenos en el trabajo que estamos haciendo. Y una sociedad que da oportunidades, que esto también es clave y fundamental. Si no hay ujú, una sociedad que da oportunidades, claro. no hay posibilidades de salir del tema de las adicciones. Con esas cuatro cosas se puede hacer. Muchas veces, ¿qué hacemos? La familia ya se ha perdido, entonces tenemos que la pata Irichen o la pata calidad de vida o la pata, ¿cómo se llama? San Miguel, estoy nombrando todas las Sí, organizaciones que más o menos estamos, nos hacemos una pata más grande para poder coger la parte que nos corresponde a nosotros y aportar algo a lo que falta de la familia, ¿no? claro. Entonces yo creo que en ese tipo tenemos que ir haciendo las patas e intentar negociar cómo ayudarles a crear una pata nueva, ¿no? Mm, Por eso es tan importante las organizaciones que trabajamos en este sector, porque tenemos que suplir mucho y no estamos en una visión deja de consumir o no deja de consumir, no, nosotros tenemos una visión integral de la persona y tenemos que ir intentando ir acomodándonos para ayudar. La fuerza de voluntad es fenomenal y eso claro. es importantísima. Yo siempre digo que cuanto más te metes, cuanto más adicto eres, Mm, menos ocupa el espacio a la voluntad y la voluntad se hace mucho más débil. sin Pero duda. yo creo que lo más importante es pedir ayuda. Hay Sí, que sí. pedir ayuda. Bueno, porque dicen, nos escriben también desde Perú, Jorge dice, Luis Perú. dice, acá pues empezaron a construir más lugares de recreación para lidiar con las adicciones, por ejemplo, como canchas de básquet, o dan talleres gratis de pintura y esas cosas. Y también Marcos añade, dice, el que no quiere, por mucho que haga, no sale. Y además, yo iba al CAT, son muy buenos y les doy las gracias de verdad. Qué bueno. Sí, Oye, eso no sabes lo que nos alegra, porque sí. mucha gente mira con pesimismo. Nosotros somos testigos de grandes milagros, de grandes milagros. Ujú. Si no, hay días, muchos días en los que de pronto te encuentras a alguien que te saluda por la calle y te dice, oye, es que yo estuve en Iriche, en Gracia, y entonces tú dices, nada más que por ver a esta persona sonriendo con sus hijos y con su mujer al lado y que dicen y que te miran con alegría, o hay uno que me dice papá cuando me ve, ¿no? Y eso que yo intervine poco, pero bueno, Ujú. ha merecido la pena el trabajo que estamos haciendo, ha merecido la pena Sin cuando duda. ve gente que sale. Y después yo creo que es verdad. El tema también es verdad que no solamente basta con que pongamos recursos. Yo creo que hay que generar un tipo de educación en el que seamos capaces de dos cosas, que las personas, un tipo de educación que no tiene que ver con los conocimientos, sino Ujú. con capacidad para afrontar la vida. Yo creo que uno de los grandes problemas en los consumos de drogas es una educación a veces
demasiado proteccionista, una educación demasiado de colchones cada vez que el niño se cae, que falta una educación en la que seamos capaces de ayudar a afrontar la vida real. Y en la vida real existe el no, y existe la frustración, y existen los problemas, y existe el que te deje la novia o que te deje el novio, existe todo eso. Y si no aprendemos a conocernos a nosotros mismos y aprender a afrontar las situaciones problemáticas, nos encontramos con que por muchas canchas de básquet, por muchas cosas de esas que Claro. pongas, al final después del básquet se van a beber o se van a no sé qué. Entonces yo creo que lo más importante es ser capaces de educar y de generar espacios donde la gente joven sea capaz también de conocerse a sí mismo. Ese gran lema que nos indica en un momento determinado todos. Voy a decir esto que yo creo que es importante. Todas y todos hemos experimentado en algún momento en la vida que de pronto hay algo que te está cogiendo y que no es importante y que te está quitando tiempo. No sé si eso te habrá pasado a ti, no habrá, a mí Sí. me ha pasado. Y de pronto dices, oye, estoy perdiendo el tiempo en esto, coges una afición, ¿no? Y de pronto dices, y estoy todo el día pensando en esto y corriendo para aquí, buscando la forma. Hay un momento que dices, que tengo otras cosas que hacer, que el tiempo lo tengo que organizar. En la medida que te conoces, colocas rápidamente el límite. Si no, te dejas llevar por el placer inmediato de las cosas que hoy es muy propenso, la gente está viviendo la inmediatez. Y la inmediatez lleva normalmente a ser incapaz. La felicidad inmediata lleva a ser incapaz de afrontar las frustraciones con madurez. Eso es muy importante, creo. Sí, 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 sin duda. Además, Marcos dice por aquí y lo pone en mayúscula, o sea, para que quede bien claro, dice, toda la razón, gracias a ustedes, somos muchos que podemos seguir viviendo, gracias. Y todo esto en mayúscula, Jorge, con lo cual creo que le sale del corazón. Eso es una pasada, ¿eh? Sí, 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 Marcos, sí. gracias, muchas gracias. O sea, esto da sentido al trabajo que hacemos todas las organizaciones que estamos en la ECAD, en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, ¿no? Que de verdad que son un montón y que vivimos muchas veces el anonimato, el sentirnos que estamos ahí, como diciendo, ya nos resuelven un problema y en el silencio se mantiene. Muchas gracias porque esa visibilización es muy importante y que la visibilice no solamente los medios de comunicación, sino que la propia gente sea capaz de decirlo y escucharlo ahí. Oye, es una pasada, ¿eh? Una pasada. Gracias. Qué alegría poder ser el catalizador de esta conversación y ver que origen y destino al final se han encontrado y que bueno, pues al final la historia tiene un final feliz, ¿no? Que entiendo que como bien dice Jorge, pues esto es la mejor recompensa, ¿no? Para ambas partes, ojo, para ambas partes sin duda, porque sale y la otra porque ve que puede ayudar a mucha gente. Yo no sé en qué punto, o ahora mismo en Canarias, hay máxima preocupación en algún entorno determinado donde digas, aquí parece que estamos viendo una mayor incidencia. ¿Y por qué? ¿Qué está ocurriendo? Pues no lo sé, yo creo que las incidencias están dándose en muchísimos espacios, ¿no? Nos estamos muy preocupados por el mundo de los jóvenes, ¿no? El mundo de los jóvenes sobre todo porque cuando las expectativas del futuro no hay visión de futuro, vivimos una crisis importante. Y una crisis ecológica, una crisis económica, una crisis de sanidad. En un mundo en crisis es muy difícil mirar, hacer proyectos de futuro. Cuando no tenemos proyectos de futuro, el ser humano necesita sueños y necesitamos tener proyectos de futuro. Cuando eso queda castrado por tantos problemas alrededor y por una filosofía que va apareciendo en nuestra sociedad de lo inmediato, yo creo que ese es el caldo de cultivo para muchas adicciones cuando la gente no está preparada para afrontarla, ¿no? Y por eso nos preocupa mucho el hecho de que cuando se hable del tema de las drogas lo hagamos con mucha superficialidad. ¿Por qué? Porque la gente más vulnerable sufre las consecuencias de todo esto, ¿no? Sin duda, antes decías algo muy importante, Jorge, y es ese sobreproteccionismo que hemos visto que parece que evita que todos los jóvenes a día de hoy pues se puedan frustrar, puedan estar tristes, afrontar los problemas no sean tales porque a lo mejor esos padres y madres solo por proteger dicen, bueno, pero ya verás que se soluciona. Hay veces que los problemas no tienen solución, algunos porque dices, oye, esto es lo que ha sido y ya está, y hay que seguir y pasar página, ¿no? Eso me ha parecido muy importante porque parece que ese sobreproteccionismo es contraproducente. Yo voy a decir algo que no sé si va a gustar mucho, ¿no? Bueno, Pero arriesgate. no hace mucho había una carrera, un montón de niños corriendo, y entonces había que dar premios, entonces no, los premios para todos iguales. Digo, ¿cómo? El que corrió más
porque si no, el que no corre, dice, hay premio, y le dicen al último que llegó, qué bien lo has hecho, qué bien lo has hecho. Lo importante es participado, pero mira, si quieres ganar tienes que correr más la próxima vez. O sea, vamos a ver, no es que esté diciendo que competir, que tenemos que generar una sociedad competitiva, pero que sí es importante saber que muchas veces las frustraciones nos ayudan a darnos cuenta que yo puedo hacer algo más. Si todo el mundo te dice que lo has hecho mal, que cuando lo has hecho mal, que no te preocupes, que lo vas a hacer, que has participado, mal asunto. Yo creo que hay que intentar, yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil de entender, ¿no? Sí, sí. Pero a veces lo que intento es exagerar algo que tiene que ver, o sea, hacer algo, exagerar algo, ¿por qué? Porque si constantemente estamos facilitando el que la frustración no exista, tenemos un problema, que van a crecer y la frustración, el no existe, yo siempre digo, el no existe, la frustración existe, y cuando te deje la novia o el novio, cuando te echen del trabajo, te monten una bronca en cualquier sitio, en cualquier lugar, no vas a saber manejarla. Claro. Y entonces yo creo que una de las cosas que es importante es educarnos en ese tipo, porque, y eso nos ayuda mucho en la sociedad a crecer, porque si no nos pasamos la vida huyendo del sufrimiento y el sufrimiento existe. Sin duda. Sí, Y sí. nos hace crecer, ¿eh? Y nos hace crecer. Y bien explicado. No el, Bueno, no el buscar, no, no, no no, el buscarlo, efectivamente, sí, sino sí. el que viene. Exactamente, el que viene, saber lidiar con él, ¿no? No decir, venga, esto no ha pasado nada y vamos a seguir tan felices. No, no, hay que afrontarlo y saber cómo salir. Decía Marcos por aquí, dice, yo salí por mis propios medios, pero lo que ellos hacen no tiene precio. Luego Luis también desde Perú decía, ¿cómo un adolescente que está descuidado de sus padres puede saber a dónde pedir ayuda? Y luego hay dos cuestiones más. Pues no, yo creo que yo en Perú no sé cómo será el, nosotros pertenecemos a UNAD, que es una federación española de cerca de 300 y pico organizaciones en el estado, y además después ahí pertenecemos también a una red europea, ¿no? A una latinoamericana, ¿no? Creo que se llama la Ríos, ¿no? Vale. Pero no sabemos cómo funciona. Y yo creo que siempre es importante buscar buenos profesionales, gente vocacionada y pedir ayuda. Y los adolescentes más todavía. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un momento en donde hay una cierta ruptura en la comunicación con los padres y con las madres. Claro. Con lo cual es importante muchas veces, como cuesta esa ruptura, porque a veces los padres se asustan y los chicos no saben cómo decírselo, siempre es bueno buscar adultos, siempre adultos que te puedan ayudar, siempre adultos. ¿Por qué? Los jóvenes tienen tendencia a buscar amigos. Y saben que yo soy cura, soy creyente, y una de las cosas que decía Jesús, que era muy sabio, decía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro. O sea, yo creo que hay que buscar referentes adultos. Los jóvenes necesitan referentes que les puedan ayudar. Y a veces hay un periodo en la vida de los jóvenes que los padres no logran saber qué hacer, o los hijos no saben cómo decírselo a los padres. Busca un adulto. Y ojalá pudieran volver a conectar con sus padres, que yo creo que eso es importante, pero todos nos hemos pasado por ahí. Sí. Creo que todos hemos sido adolescentes, y en esa época uno con el que se pelea con sus padres, y busca siempre a alguien que te comprenda, ¿no? Que te ayude, con el que puedas hablar con libertad. Pero es importante que sea un adulto y una persona referente. Efectivamente. Bueno, dice por aquí Lagun, dice la generación de cristal, claro, por lo que estábamos hablando, ¿no? También Marco dice hay que motivar a los que no hacen el mínimo esfuerzo, pienso yo, también como un empuje. Y la pregunta que yo extrapolaba a Perú decía, lo pregunto cómo es ahí, no en Perú. O sea, cómo un chico que se ve a lo mejor, pues, entre comillas, abandonado por sus padres, pues puede encontrar ese apoyo. Pero es llamar, o sea, cualquiera de nuestras organizaciones de la ECAD, que voy a decir nombres, que es una plataforma, es una asociación que hay en La Palma, de atención a personas en Tenerife, que también en otra organización que hay en Tenerife y en Gran Canaria, que es Proyecto Hombre. Está también ANTAD, que está en Tenerife. Está en Tenerife también San Miguel. En Gran Canaria estamos Irichen, está también Calidad de Vida, está también Proyecto Hombre. O sea, hay distintas organizaciones que estamos, y lo que es importante, buscar y llamar. Llamar. Siempre tendrás un momento que te dice, ven tal día, vamos a charlar, hay gente que le da vergüenza y empieza una conversación telefónica.
y hasta a veces por WhatsApp o a veces por internet, a veces por un videollamada, aunque la gente prefiere, fíjate tú, en la época del COVID, Ujú. que teníamos la gente siempre prefería lo presencial, ¿no? Y lo prefieren. Y Claro. sobre todo porque hay un sector de la población que también tiene muchas dificultades con el tema de la tecnología, porque si no tienes teléfono o Ujú. no tienes un ordenador. Pero lo que es importante es llamar y pedir ayuda y creer que es posible salir. Porque Claro. hay una de las cosas también que a veces la gente cree que esto no se sale. Se sale. Hay muchísima gente que se sale. Y a veces me impresiona cómo la gente que sale crece con una madurez increíble Ujú. que sirve siempre de ayuda a otras personas y a sus hijos. A mí me impresionaba un amigo, lo considero ahora un amigo, después salió de esto hace por lo menos 15, 20 años, qué madurez a la hora de educar a sus hijos. Y como él le decía a su hijo, yo pasé por ahí, o sea, yo Ujú. sé lo que es. Claro. Y cuando unos padres son capaces de tener la autoridad, es decir, tú no sabes lo que me pasa, yo sí sé lo que te pasa. Yo sí sé lo que te pasa. Con qué madurez y con qué sabiduría tienen, porque es gente que se ha tenido que currar mucho las cosas. O sea, cuando alguien entra en el mundo de las adicciones y entra a fondo y sale, Ujú. el nivel de trabajo personal que se hace es muy, muy alto, ¿eh? Claro. Muy alto. Y te encuentras gente con un nivel de madurez extraordinario, extraordinario, con una capacidad de autorreflexión, de introyección, que yo les admiro, Ujú. porque es un trabajo importante, es mirarse para adentro, conocerte e intentar ver cuáles son los peligros alrededor, qué es lo que me debilita, qué es aquello que me fortalece, cuál es el camino que tengo, cuáles son los círculos en los que me muevo y que me ayudan, cuáles son de los que tengo que dejar de ir. O sea, es todo un trabajo Ujú. muy bonito. Y es la gente que además tiene una cosa muy buena. Cuando son de los gente que te dicen, ante la palabra yo controlo, suelen decir, ese es el problema, creerte que controlas. Claro, efectivamente. Sí, 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 creer que tú tienes el control cuando a lo mejor el control, pues ni lo tienes y estás descontrolado. Mm. Efectivamente, efectivamente. Dicen por aquí, pero para eso las organizaciones deberían hacer más publicidad porque un adolescente no busca ayuda y solo se queda así. Yo creo en eso. En Canarias, ¿qué tanta publicidad hacen? Y además dice, o sea, digo que cuando ya están metidos muy profundo en las adicciones buscan ayuda. Mira, yo es verdad, yo creo que muchas organizaciones puede ser que no tengan esa publicidad. Yo creo yo, sin embargo, creo que se está trabajando mucho por visualizar nuestro trabajo, ¿no? Ujú. Ahora mismo, pues una de las cosas que hemos hecho después de la pandemia, la ECAD, con todas las organizaciones que hay dentro, es intentar visualizar nuestro trabajo. Y yo estoy convencido que es fácil encontrarnos. Los jóvenes hoy manejan internet, lo único Sí. que hay que hacer es decir, bueno, ¿qué hay de drogas en mi municipio, Ujú. en mi zona, en el lugar? He oído hablar de esta organización y voy a mirar en internet qué es lo que tienen para los jóvenes. Ujú. Y hay muchas organizaciones que tienen trabajo directo con jóvenes, no solamente trabajar con ellos, sino también trabajos preventivos en los institutos, en las plazas. Yo creo que se hace un trabajo interesante. Posiblemente nos haga falta más publicidad, pues Claro. hace falta perras para eso, ¿eh? Sí, Oiga. sí. Y una- Ahí y- aprovecho, y- claro, ahí aprovecho, Jorge, y preguntarte cuál es la implicación de gobiernos, por ejemplo, como el de Canarias, ante esto, sobre todo, y lo digo sobre todo porque teniendo en cuenta la fragilidad de nuestra salud mental, ¿no? Después de este periodo de pandemia y ahora con todas las crisis que tú bien comentabas, ¿de qué manera se están implicando para evitar que las adicciones sean mayores? Porque puede ser consumo de tranquilizantes, cualquier cosa, como decíamos, que nos haga evadirnos de todos los problemas. ¿Hay implicación? Nosotros creo que tenemos de la red mejores de España, ¿eh? O sea, Bien. no estoy mintiendo cuando digo que tenemos una red bastante completa de atención a personas con problemas de adicciones. La tenemos, la tenemos. Ujú. Y eso es. Y está fundamentalmente, pues, la mayoría mantenida por subvenciones del gobierno autónomo de Canarias, ¿no? ¿Cuáles son los dos efectos que tenemos en este momento? Primero, que todavía no logramos tener una relación con respecto a la forma de financiación que sea segura, que nos dé cancha para 3 o 4 años. Cada año, a mí me gusta decirlo,
ahora empezaremos posiblemente en septiembre a ponernos la pastilla bajo la lengua a ver qué va a pasar. Bueno, ya el director general Sacha es verdad que nos ha dicho que bajar no se va a bajar. Bueno, ya eso es una gran esperanza. Virgencita, que me quede como estoy. Vale, Claro. eso está fenomenal, ¿no? Lo que sí es real es que nosotros llevamos un montón de años sin que ni siquiera el IPC se nos suba. Y es un tema que estamos negociando en este momento. Primero, porque el poder adquisitivo de las personas que trabajan en nuestras organizaciones ha disminuido muchísimo, muchísimo. Y nosotros llevamos sin subir al IPC hace muchos años, muchos años. O sea, con lo cual en este momento estamos igual. Hubo una subida hace unos años que fue recuperar lo que habíamos perdido en la crisis anterior, que se nos bajó casi de un 15, un 10, un 15, un 20%, hubo esa bajada y eso lo recuperamos. Pero ahora todavía tenemos que empezar a plantearnos que el IPC es justo que se nos suba para poder no perder el poder adquisitivo de tantas personas que con mucho sacrificio y entrega, generosidad están dedicadas a atender a las personas. Efectivamente. Ese fenómeno es importante. Y después yo creo que hay otro elemento importante que hay que mejorar las relaciones, sobre todo para ser capaces de que esa concepción de la persona de forma global es importante. El tema de salud mental, relaciones con el tema de salud mental. Estamos notando muchísima gente que con patologías duales, que no solamente es un consumo de drogas, sino que tienen otro tipo de patologías, y esa relación con la administración la tenemos que mejorar y crecer en ella porque son los mismos pacientes y tenemos que intentar ver cómo complementamos y facilitamos eso, igual que tiene que ver con los procesos de inserción, que tenemos ciertas dificultades con el empleo, todo esto requiere con la administración un diálogo fluido. Y ahora mismo tenemos que recuperarlo porque cuando se centran las cosas en determinadas cosas, a veces se olvidan estas, pensando que están resueltas, pero están resueltas porque hay gente que las está haciendo, ¿no? O sea, no es porque el problema haya disminuido, sino porque hay personas que estamos atendiendo y no hay alarma social, ¿no? Jorge, para ir acabando, el hecho de que veamos que las nuevas tecnologías también están en el foco, ¿no? Por la gran cantidad de adicción que están generando. ¿De qué manera también se lidia con esto? Lo digo desde un perfil de Instagram donde buscas la foto perfecta a, no sé, horas y horas delante de un videojuego. Estamos hablando también de otro tipo de adicciones que se salen un poco, ¿no? De las que siempre hemos conocido. Muy importantes, además, porque están generando una serie de problemas comportamentales graves. Está generando problemas de relación, de comunicación en la sociedad importantes. Está generando problemas económicos en la familia, porque ahí está el juego patológico, el juego online, que está haciendo en este momento estragos y además yo creo que están intentando, cada vez más se va intentando un cierto control, pero que es muy perjudicial. Y hay barrios en donde están llenos de salas de juego. Hay más salas de juego que bares. O sea, eso es un tema importante. A mí me parece que la clave fundamental primero es la prevención. Tenemos que hacer un trabajo de prevención importantísimo. Y eso yo creo que hay que tomárselo en serio. Y además, yo creo que eso es un trabajo que no es ir a dar 4 charlas a los colegios. Yo creo que hay un trabajo mucho más importante que tiene que influir en las familias, que tiene que influir en el mundo educativo, en los colegios, que tiene que influir, que tiene que jugar un papel desde la iglesia, todas las instituciones tenemos que tener en este momento un planteamiento de decir cómo podemos ayudar en este tipo de historia. El uso, las tecnologías es un tsunami que nos ha llegado. Y además magnífico, ¿eh? Mira, ahora nosotros estamos teniendo una conversación que si lo hubiera podido yo tener con mi abuelo cuando yo estaba en Argentina, ¿no? Qué Claro, cosas, ¿no? sí. Bueno, quizás mi abuelo no hubiera escrito un poema precioso porque no nos veía, ¿no? Claro. Pero qué bonito eso, qué capacidad podemos tener en este instante de estar yo en Madrid, tú ahí, y estamos ahora mismo teniendo una conversación. Las nuevas tecnologías son magníficas, pero hay que hacer un uso responsable de ellas. Efectivamente. Y yo creo que eso, lo que es importante es que no perdamos la capacidad de generar redes conversacionales, generar tejido social, que las redes no rompan la comunicación que necesitamos en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo las redes no sean elementos que rompen los comportamientos y que te acaban destruyendo a las personas, igual que lo hacen pues la heroína, la cocaína y otro tipo de drogas, ¿no? O sea, de adicciones. Bueno, por aquí decían, aquí un adolescente si lo coge la policía en la calle, en horario de colegio, rápido lo ponen en su sitio y justo el compañero de Perú decía, bueno, en Perú es más complicado ya que acá se mueve mucha droga en los colegios y como lastimosamente somos los mayores productores de cocaína,
pues complicado. Hay control, pero es un ciclo, claro. Bueno, el tema es, yo sigo creyendo que los procesos, la educación es clave y Mm. fundamental. Yo siempre digo que en España hay algo que tenemos que hacer. Te voy a contar una anécdota, no sé si lo puedo ocurrir, no sé si sabes por qué se hizo el cónclave, ¿no? Para elegir a los papas. Tú sabes que cierran a los cardenales con llave por dentro, Sí. ¿no? Los cierran y los dejan hasta que no. Bueno, antiguamente, como no se elegía un papa y estaba generando unos problemas increíbles, el cónclave aparece porque el pueblo mete a todos los cardenales dentro de la sala capitular, los cierra con llave y les tiraban la comida desde arriba hasta que no eligieran al papa no salía. Yo haría lo mismo con el Claro. Parlamento español. Yo lo cerraría con llave y hasta que no se pongan de acuerdo en una ley educativa en la que todo el mundo, y que nos dure 25 años como mínimo, no salgan ustedes de ahí dentro. Mm. Y otra ley que yo creo que también es importante es el tema de la función pública. Tenemos que lograr generar una sociedad menos burocrática, que nos aburre a todos el tener que estar constantemente, y tenemos que generar un sistema mucho más ágil a la hora de las relaciones de los ciudadanos con la administración, que juega un papel importante y además es que nosotros somos los clientes más importantes, toda la sociedad, todos los ciudadanos. Mm. Y yo creo que tenemos que, tienen que facilitar. Entonces yo creo que hay dos cosas por las que yo encerraría a todo el mundo ahí dentro del Parlamento, le tiraría los sándwiches por algún agujero por ahí y hasta que no se pongan de acuerdo para que este país por lo menos funcione la educación, funcione el tema de la propia administración sin tanta burocracia y con una capacidad de agilizar los procesos, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que podemos tener dinero, Mm. pero si llega tarde y mal, para que, para que lo queremos, ¿no? Mm. Entonces, ¿por qué? Porque hay procesos burocráticos, hay demasiadas leyes que complican todo en esta sociedad y no nos permiten facilitar. Yo sé que esto no tiene mucho que ver con las drogas, pero la educación sí, Sí. la educación sí. Y la educación sí es muy importante para ser capaz de generar procesos de crecimiento personal. Mm. Efectivamente. Y lo malo es que, claro, viendo cómo está y el tiempo que llevan sin ponerse de acuerdo, se mueren antes de hambre, Jorge, porque dicen ni como ni nada, me quedo aquí y pasan décadas y se quedan ahí dentro, ¿eh? Pero bueno. Bueno, se cuenta la anécdota, que no sé si fue verdad, que se le murió un cardenal ¿Eh? y no lo dejaron sacar y cuando empezó a oler, dijeron, hay que elegir al Papa como sea. No sé si Tremendo. eso llegó a ser verdad, pero sí me acuerdo que mi profesor Sí. de historia de la iglesia nos contó esa historia, ¿no? Pero recuerdo eso, no sé si fue verdad porque no lo he mirado, pero lo del cónclave fue así, lo del Sí, sí, cónclave sí. fue así. Yo Mm. estoy convencido que ojalá descubran que ellos tienen que hacer ese proceso y para eso Mm. le hemos elegido. Y en este Efectivamente. momento es necesario una ley de educación que no esté cambiando cada vez que llega un partido al gobierno. Mm. Tenemos que lograr algo consensuado que nos permita funcionar por un montón de años y que tenga una visión integral Mm. de la persona, ¿no? Bueno, Mm. Y opinable actualizada, sí, sí. y actualizada. Sí. Y además, yo creo Mm. que también deben estar y deberían participar ahí todos los agentes sociales. Mm. Pero cuando todo esto se dé y haya ya que hacer la legislación, encerraditos a pan y agua. A pan y agua. Y punto, y se acabó. Y verás tú cómo rapidito se pone la fila. Bueno, bueno. Bueno, Jorge, para acabar y no quitarte más tiempo, si tuvieras que resumir en menos de un minuto cómo decir que no a cualquier tipo de adicción, ¿cómo lo podrías resumir? Conócete a ti mismo. Yo creo que eso que forma parte del frontispicio de algún lugar en Grecia, conócete a ti mismo. En la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, somos capaces de darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y nuestras grandezas. Y cuando uno se conoce a sí mismo y es capaz de analizar su situación, de mirarse para adentro y descubrir qué es aquello que te hace bien, qué es aquello que te hace mal, tenemos dentro de cada uno de nosotros la capacidad de descubrir qué es aquello que es fundamental en mi vida, que me ayuda a crecer como persona y aquello que me hunde. Mm. Y eso no solamente lo experimentamos con la razón, sino muchas veces con la inteligencia emocional, con la inteligencia afectiva, ¿no? Con la inteligencia espiritual. Esa inteligencia nos ayuda a crecer. Y hoy creo que tenemos un déficit. ¿Por qué? Porque los seres humanos cuando nos sentimos mal, en vez de preguntarnos qué me está pasando y analizar tus emociones, lo que hacemos muchas veces es tomarnos pastillas
Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no los resuelve, tranquiliza y tapa a Sí. ese espíritu que tenemos dentro, que nos ayuda a descubrir y nos da las alarmas para descubrir, oye, ten cuidado por aquí, ten cuidado por allí. Por lo tanto, el conocernos a nosotros mismos y crecer en inteligencia emocional, en la inteligencia espiritual, en una inteligencia afectiva, o sea, que conozca tus emociones, eso nos puede ayudar muchísimo a eso. Y esa parte hay que trabajarla, porque no estamos acostumbrados a hablar de ella, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es el mejor consejo y como siempre, Jorge, te tengo que dar las gracias por este ratito. Me lo he pasado de maravilla, creo que quedan bastantes mensajes claros y bueno, quedas invitado cuando quieras a pasarte por aquí. Son nuevas tecnologías, nuevos perfiles, nuevos canales, pero también una forma de comunicar y llegar a otra gente que a lo mejor con medios tradicionales no estábamos llegando. Tú sabes que me parece clave y fundamental los medios de comunicación Ujú. para visibilizar el trabajo que hacemos y al mismo tiempo ayudar a tanta gente que de pronto escucha un programa de esto y dice, pues yo puedo también, voy a intentarlo, ¿no? Sí. Pues yo gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen de hacer que el trabajo que hace la ECAD y cada una de las organizaciones que dentro de la ECAD están para ser capaces de prestar un servicio a tanta gente que sufre. Sufren ellos y sufren su familia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Jorge, cuídate. Hasta luego. Gracias, hasta Chao, luego. chao, chao.